empieza diciendo: en 1959 el presente cubano se liberó del pasado y pudo conquistar así un rumbo no normado por las trayectorias fatales de su historia. O sea, por primera vez en Cuba se vio un futuro abierto después del 59 que no estuviera dominado por lo que había sido su pasado, ¿no? Sin embargo, el futuro de Cuba nunca había estado tan abierto como después de 1991. El derrumbe del socialismo real, el recrudecimiento de la agresión norteamericana y parte de las políticas cubanas posteriores a 1959 arrojaron al país a una enorme crisis, pero también a una posibilidad: resistir la ofensiva de un enemigo que, a su vez, había constituido la imagen de la modernidad deseable para buena parte de la cultura política cubana durante el primer medio siglo republicano. Esto alude a la relación muy intensa y estrecha que guardó Cuba con los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. 2. Evitar un concepto de socialismo con el que se había convivido durante casi la otra mitad del siglo bajo el rubro oficial de hermandad. Alude aquí a la hermandad, así se llamó oficialmente entre los pueblos de Cuba y de la Unión Soviética y del campo socialista. Y 3, como parte de esta misma posibilidad múltiple, refundar la imaginación del presente cubano sobre su porvenir. Antes de 1991 se podía vislumbrar en Cuba un escenario de precrisis. Para afrontarlo, en 1986, Fidel Castro lanzó el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, que denunció cursos seguidos hasta la fecha, se distanció de las reformas del campo socialista y brindó respuestas propias a la coyuntura. Por su parte, la política oficial de contención de la crisis post-1991, ya caído el campo soviético, calificada de periodo especial en tiempo de paz, continuaría las líneas gruesas de aquella estrategia. El nuevo desempeño, promovido al unísono desde arriba, pero también forzado desde abajo, colocó la apertura política como clave de la gobernabilidad. Entendió apertura aquí estrictamente como la voluntad de afirmar un rumbo socialista opuesto a las reformas en los países del este, vistas sus consecuencias. Distribuir los costos de la crisis a escala social, capitalizar los valores de justicia social y de independencia nacional, desasir la política del yugo de la doctrina oficial, recuperar tradiciones de pensamiento sobre la nación, adelantar la distinción entre Estado, que sería laico ahora por demás después del 92, y el partido, reevaluar el papel del mercado en el socialismo, avanzar en eludir la sobreimposición estatal en el ámbito de lo social, o sea, de lo estatal sobre lo social, encontrar espacios de resolución de problemas por vías autogestionarias de la iniciativa individual, grupal y familiar, expandir la posibilidad de una relación menos dependiente con el Estado contra la inoperancia de éste, nacionalizar el Estado sobre su carácter clasista, franquear el pensamiento social a la exploración de alternativas, dejar formalizado el sistema de decisión colegiada en el ámbito constitucional, habilitar formas de propiedad alternativas a la estatal, promover la participación ciudadana en el debate sobre la agenda de cambios, descentralizar aspectos de la gestión de los poderes populares, disminuir el presupuesto estatal para la defensa a partir de formas de financiamiento propias para el sector militar, entre otra serie de claves que consiguieron lo esencial: a mediados de la década, detener la caída y relanzar un proyecto de sobrevivencia y desarrollo, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 90. Esta estrategia de fines de los 80, continuada en los 90, primeros 90, ofrece elecciones hoy. En un contexto de crisis, las soluciones socialistas se encuentran en la construcción política ampliada y no en la lógica de la contención. Si el crecimiento económico no es la meta del desarrollo socialista, lo es el desarrollo de la persona, la recuperación de del crecimiento económico, no puede servir de coartada para interrumpir la apertura de políticas expansivas de la soberanía ciudadana para privilegiar en su lugar métodos más, entre comillas, seguros y confiables de control económico y político.
El escenario de precrisis de fines de los años 80 y el del período especial hasta la mitad de los 90 debe ser el campo de una extensa interrogación. El período especial es una suerte de pozo geológico en la historia post-1959. Sobre él se proyectaron acumuladas las secuelas de las trayectorias anteriores. Él contiene y revalora las consecuencias de la ofensiva revolucionaria de 1968, del fracaso de la zafra del 70, de las derivaciones de la integración al CAME, del agotamiento del sistema de dirección y de planificación y dirección de la economía en los años 80, todos estos procesos más visibles ahora entonces, en ausencia de un garante que viniese a refinanciar la crisis, apuntalar el consenso y renegociar las deudas. En 2008, esa herencia constituye un patrimonio de experiencia política, porque es también una advertencia. Los cubanos que sobrevivieron al período especial no volverán a transitar por una prueba como aquella en la misma fe. Si entonces quemaron sus naves, ahora han fundado un concierto de repúblicas o de imperios en la tierra que lograron conquistar para sí después de aquellas batallas. No sé cuán familiarizados estén con la situación cubana de los primeros 90, les podemos asegurar que fue muy trágica realmente, ¿no? Producto de lo que venía explicando antes, la caída soviética, el recrudecimiento norteamericano, de la agresión norteamericana. Por ello, los cubanos de este momento, si reconocen la paternidad de los éxitos, también reconocen la paternidad de los fracasos. Como consecuencia de políticas explícitas de la revolución hacia el desarrollo humano, con el particular impulso de Fidel Castro, Cuba es hoy el único país de América Latina que consiguió las metas del milenio de la ONU. Su mortalidad infantil es la más baja del hemisferio, al lado de Canadá. Posee 99% de los niños escolarizados. Cuenta con la mitad de su población entre 18 y 25 años incorporada a la educación superior. Posee una cobertura universal de salud y seguridad social para una ciudadanía con expectativa de vida de 78 años. Varios de sus indicadores macroeconómicos han crecido de modo sostenido. Tasa de crecimiento, reservas en divisa. Ha conseguido un grado creciente de independencia energética. Ha recuperado las inversiones en infraestructura, a lo que suma un buen marco de alianzas en el continente, situación misma a la que Cuba contribuyó decisivamente con su política exterior de décadas contra el hegemonismo norteamericano en América Latina y el Caribe, amén de su política africana. Sin embargo, al lado de todo esto, la nación está atravesada al mismo tiempo por distintos tipos de problemas. Se estima que en 2035 uno de cada tres cubanos será un anciano, proporción hasta hoy no alcanzada por ningún país, con la consiguiente presión sobre la mano de obra productiva y sobre los sistemas de seguridad social, proveniente este envejecimiento de la población del descenso de la tasa de natalidad, que desde 1978 no puede garantizar reemplazo poblacional en el largo plazo. Un déficit de 1 millón de viviendas y el deterioro del fondo habitacional existente, 20% de pobreza urbana, 75% de los suelos con algún nivel de degradación, una economía que importa cerca del 80% de los alimentos que consume, 1/3 de ellos en el mercado de su principal enemigo, un régimen que reivindica la propiedad estatal en el cual